buenos días a todos los estudiantes de la institución educativa San José, en especial a los estudiantes de grado noveno en su curso de física. Soy el docente Reinaldo Lasprilla Marulanda y en este video se va a revisar los cambios que suceden en las variables principales del movimiento parabólico ante variaciones en los ángulos de inclinación. Recordando entonces, se tiene que en el movimiento parabólico tenemos en cuenta unas variables principales, entre las cuales se cuentan el alcance máximo horizontal, la altura máxima, la velocidad inicial y el tiempo total de vuelo del objeto que realiza el movimiento parabólico. Entonces, si comenzamos a analizar la velocidad inicial, encontramos que la velocidad inicial se expresa como una cantidad vectorial y por tanto tiene dirección, y esa dirección va a estar regida por su ángulo de inclinación. Dado su condición vectorial, pues entonces se puede descomponer en dos velocidades, una componente horizontal y una componente vertical. Fruto de esa descomposición, este movimiento, aunque el cuerpo realmente esté teniendo esta trayectoria, este movimiento se puede descomponer de la siguiente manera. Si analizamos la primera mitad del recorrido, es decir, desde el punto de lanzamiento hasta donde logra la altura máxima, podríamos pensar que tenemos dos objetos distintos. Uno que se mueve completamente horizontal y otro que se mueve completamente vertical. Y cuando yo ya vaya a analizar la segunda mitad del recorrido, es decir, esta, entonces ese objeto que estaba arriba cae y el objeto que está en horizontal prosigue y llega hasta el punto de impacto. Esa simplificación en la modelación nos lleva a que no haya necesidad de aprenderse fórmulas extrañas para mirar el movimiento parabólico, sino que se puede analizar como el movimiento de dos cuerpos distintos, uno que se mueve en horizontal con movimiento rectilíneo uniforme y otro que se mueve en vertical con movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, con el que se llama caso de caída libre. Entonces, ¿qué va a pasar? En la primera mitad del movimiento, ¿qué tendríamos? Pues que el movimiento horizontal va desde el sitio de lanzamiento hasta el sitio bajo la altura máxima. Y el movimiento vertical es un movimiento de caída libre con disparo hacia arriba hasta donde el cuerpo queda con velocidad cero. Como la velocidad se va agotando en el movimiento vertical por ir luchando contra la gravedad, entonces cuando caiga, que se va a ayudar de la misma gravedad, va a ser el mismo tiempo que se demoró subiendo. Por eso es que podemos sacar como conclusión que la suma de esos dos movimientos, la superposición de esos dos movimientos, me van a llevar a analizar la trayectoria real que el cuerpo ha tenido. Entonces, en este video vamos a mirar cómo, a través de variar este ángulo de inclinación, va a traer por consiguiente cambios en la componente horizontal, en la componente vertical, y eso repercute en las tres variables antes dichas: el tiempo de vuelo, la altura máxima y el alcance máximo horizontal. Vamos a mirar eso entonces y comenzamos con los triángulos que vamos a tener como referentes de valores de ángulo. El primer triángulo a la izquierda habla del ángulo de 30 grados.
Y en ese ángulo de 30 grados, ¿qué hay que destacar? Que si vamos a aplicar la teoría de los triángulos semejantes, encontraremos que para un triángulo con un ángulo de 30 grados, mientras la hipotenusa vale 1, el cateto más lejano a ese ángulo vale la mitad, 1/2. Y el cateto adyacente a ese ángulo, o sea, el cateto más cercano, vale raíz de 3 sobre 2. Esas dos cantidades, 1/2 y raíz de 3 sobre 2, responden al teorema de Pitágoras. O sea, de que si fuésemos a comprobar, diríamos hipotenusa al cuadrado, 1 al cuadrado debe ser igual a raíz de 3 sobre 2 elevado al cuadrado más 1/2 elevado al cuadrado. O también hay otros que lo han visto de esta manera, en vez de colocar el 2 acá, entonces dicen que ese 1 pues va a ser igual, o cualquier hipotenusa sería igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Teorema de Pitágoras. Ahí fácilmente puede comprobar porque raíz de 3 elevado a la 2 da 3, 2 a la 2 da 4, entonces ahí el primer término son 3 cuartos y el segundo término 1 a la 2 es 1, 2 a la 2 es 4, entonces es 1 cuarto, 3 cuartos más 1 cuarto son 4 cuartos y la raíz cuadrada de 4 cuartos es 1. Bueno, visto el teorema de Pitágoras, entonces procedemos a relacionar el triángulo que tiene ese ángulo con el triángulo de velocidades. Para ello vamos a tomar como muestra un cañón cuya velocidad inicial, cuya magnitud de velocidad inicial son 400 metros por segundo. Y vamos a tomar como estrategia de trabajo analizar solo la primera mitad de la trayectoria. Entonces, si miramos en el gráfico que teníamos anteriormente, lo que vamos a hacer es solo analizar este movimiento y para la modelación va a representar calcular la mitad del alcance horizontal y calcular la altura máxima. Y claro, antes de llegar a esos dos cálculos tuve que haber encontrado un tiempo. ¿Y este tiempo quién va a ser? Pues este tiempo va a ser la mitad del tiempo total de vuelo. El tiempo total de vuelo. Bueno, procedamos entonces. Para hacer la relación de velocidades nos tenemos que transportar al triángulo que habíamos visto. Vamos a él. Y vamos a colocar como triángulos semejantes el triángulo de velocidades, teniendo como hipotenusa el valor de 400 metros por segundo. Dicho esto, quedaría de la siguiente manera. El mismo ángulo de 30, pero aquí en la hipotenusa vamos a colocar 400 metros por segundo y queremos saber cuánto nos va a valer la velocidad inicial en Y y cuánto nos va a valer la velocidad inicial en X. Y lo podemos hacer por triángulos semejantes comparando. Miremos, si aquí tengo un valor 1, para llegar a 400, ¿por cuánto tengo que multiplicar? Pues por 400. Entonces, 1/2 también lo voy a multiplicar por 400. Y si a 400 lo multiplico por 1/2, eso terminará siendo 200. Y para el caso de la velocidad horizontal, ese mismo 400 lo voy a multiplicar por raíz de 3 sobre 2 y terminará siendo, b sub x, terminará siendo 200 por la raíz de 3. Porque este 2 que está acá divide el 400 y termina siendo 200. Esos dos razonamientos son los que vamos a utilizar en la formulación. Entonces, teniendo eso ya en cuenta y que así vamos a hacer con todos los triángulos, procedamos a ver los valores específicos para el ángulo de 30 grados. Entonces, vamos a calcular tiempo de vuelo, vamos a calcular altura máxima y vamos a calcular medio alcance horizontal
y de allí esa cantidad la multiplicamos por 2 y nos va a dar el alcance máximo horizontal que me preguntan, que es precisamente lo que se muestra en el tablero. Te observemos que me preguntan, me dicen, para el ángulo de 30, calcule el tiempo total de vuelo, que viene siendo 2 veces el tiempo que habíamos señalado. Calcule la altura máxima o desplazamiento vertical máximo, como aparecería esa expresión allí, y calcule el desplazamiento horizontal máximo, alias el alcance máximo horizontal. Como me están hablando del tiempo y el tiempo está regido solo por la gravedad, en este caso, dado que el movimiento horizontal es un movimiento rectilíneo uniforme, entonces procedemos a trabajar con las ecuaciones de caída libre y esas nos van a llevar al tiempo y nos van a llevar a la altura máxima. Procedemos con la primera de ellas. Recordemos que dice velocidad final en y es igual a velocidad inicial en y más el resultado del producto de la aceleración de la gravedad por el tiempo. ¿Qué conocemos y qué desconocemos? Revisemos qué conocemos y qué desconocemos. Conocemos la velocidad final. Si en un movimiento que va hacia arriba, la velocidad final la conocemos. Al final, ¿qué va a terminar siendo? 0. Ahí está el 0. Conocemos la velocidad inicial en y. Sí, la velocidad inicial en y es coger el 400 metros por segundo y multiplicarlo por ese 1/2 que estaba en el triángulo. Aquí está. Que va apuntando hacia arriba, por eso aparece como J positivo. Más, ¿cuánto vale la aceleración de la gravedad? Para nosotros en la Tierra, un valor promedio que estamos tomando es 9.0806 metros sobre segundo al cuadrado, o como está escrito allí, que también se puede utilizar, metros por segundo por cada segundo. Y la aceleración de la gravedad siempre apunta hacia abajo, por eso aparece como menos J. ¿Y qué es lo único que no conocemos? Pues este tiempo. ¿Y ese tiempo corresponde a qué? Corresponde a la mitad del tiempo de vuelo, porque es el tiempo solo que se demora el cuerpo subiendo. Reemplazamos los datos, hacemos la multiplicación, pues 1/2 por 400 me va a dar 200. Y después de ello, ¿qué va a pasar? Este 200 que está sumando en este lado de la ecuación pasará al otro lado a restar. Y como ningún vector tiene un tamaño negativo, entonces este menos que se encuentra aquí va a pasar a acompañar a el vector direccional j, y por eso es que termina apareciendo como resultado 200 metros por segundo en menos j. Y allá aparece entonces igual a lo que quedó al otro lado en el parte derecha, que es el producto de 9.806 metros por segundo por cada segundo en menos j y por el tiempo. Como a ambos lados tenemos el mismo vector direccional menos j, vamos a pasar a hacer cálculos solo en magnitudes, porque el tiempo es una cantidad no vectorial. Entonces actuaríamos como si hiciésemos una cancelación de esos vectores direccionales y nos queda solo al lado izquierdo 200 metros por cada segundo, igual a 9.806 metros por segundo por cada segundo y multiplicado por el tiempo. ¿Qué está haciendo el 9.806 a este lado? Está multiplicando, pasaría al otro lado a dividir. Y ese va a ser el proceso estándar que vamos a hacer todo el tiempo acá. Y entonces nos dice, si el tiempo va a resultar siendo la división entre la velocidad, la componente y de la velocidad inicial, dividido por la aceleración de la gravedad, entonces el cuerpo se demora 20.3956 segundos en alcanzar la altura máxima. Y como el tiempo total de vuelo viene siendo 2 veces ese tiempo que se acaba de calcular, dado que es el tiempo de subida es el mismo tiempo de bajada, entonces el tiempo total de vuelo termina siendo la multiplicación por 2 de la cantidad 20.39 y nos da 40.7913 segundos. Ese es el tiempo total de vuelo. Teniendo el tiempo total de vuelo, procedemos a calcular
la altura máxima. Vamos a ver el cálculo de la altura máxima. Y para ella, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar la otra ecuación de caída libre o de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Qué dice esa ecuación? Dice que el desplazamiento vertical es igual a la suma de los resultados de dos productos. Velocidad inicial por el tiempo más el resultado del producto de un medio como constante multiplicado por el valor de la aceleración de gravedad y multiplicado por el cuadrado del tiempo. Reemplazamos los valores. Al reemplazar los valores que observamos, un medio por 400, que viene siendo el 200 que ya tenemos, multiplicado por el tiempo que acabamos de hallar, 20.39. ¿Por qué no por 40.79? Porque es que estamos valorando solo la mitad de la trayectoria. Es 20.39 más el resultado de un medio por la aceleración de la gravedad y por ese tiempo 20.39 elevado al cuadrado. Si vemos las cantidades que nos dan, que da, nos dice desplazamiento vertical sería igual a este valor, que es la multiplicación entre un medio por 400 y por 20.39. Es el valor que representa lo que se hubiese desplazado el elemento en vertical si no hubiese peleado contra la gravedad durante esos 20.39 segundos. ¿Y qué representa esta otra cantidad que queda restando? ¿Y por qué queda restando? Porque este menos que está aquí con el menos j se multiplica con este man y más por menos menos para poder que queden en ambos vectores direccionales positivos y se pueda hacer operación. Miren que ese 20.39, perdón, ese 2039.56 es la mitad de 4079. Y eso es lo que pasa en la caída libre. Cuando el cuerpo está ascendiendo, él solo logra subir la mitad de lo que hubiera podido subir si su movimiento hubiera sido rectilíneo uniforme. Es decir, si no hubiera tenido variaciones en su velocidad por causa de la gravedad. Entonces miren que el resultado es ¿cuál? Ahí está. 2039.5676. Puede que en algunas cantidades, dado que estamos haciendo aproximaciones, tengamos variaciones en la cuarta o en la quinta décima, pero quise utilizar muchos decimales en la parte del tiempo para procurar que se pudiera corroborar aquello de que este valor es el doble de este valor, o visto de otra manera, que este valor que está aquí corresponde a la mitad del valor que está acá. Y por tanto, pues el valor que aparecería aquí debería ser el resultado final, dado que es la mitad, pues entonces lo que queda sobrando es la otra mitad. Eso para el ángulo de 30 grados. Ya lo único que nos falta es calcular el alcance máximo horizontal, pero para el alcance máximo horizontal hay que acordarse que el tiempo hay que multiplicarlo por 2 porque ya tiene que ser con el tiempo total de vuelo, o reemplazar directamente el tiempo total de vuelo, que es 40.79. Vamos a ver ese cálculo. Vemos en la parte superior de la pantalla y nos dice entonces desplazamiento horizontal o alcance máximo horizontal, que es como lo tenemos llamado acá, va a ser igual a la componente x de la velocidad multiplicada por 2 veces el tiempo que hallamos. Entonces la componente x, que era, allá vimos en el triángulo anterior que decía raíz de 3 sobre 2 multiplicado por la hipotenusa, que la hipotenusa son 400 metros por segundo. Y lo multiplicamos por 2 y lo multiplicamos por los 20.39, que es el tiempo que se demoró subiendo. Eso nos da 14.130.5389 metros. Esa es la distancia horizontal separatoria entre el lugar de disparo y el lugar de impacto del proyectil. Bueno, ese para el ángulo de 30, que era el ángulo más pequeño que teníamos. Vamos al caso 2. En el caso 2 estamos observando un ángulo mayor, ángulo de 45.
Y si vamos a tratar con un ángulo de 45, ¿cómo son los catetos? Entonces volvamos al triángulos y miremos. Si nos vamos a los triángulos y miremos el triángulo de 45 y ¿qué nos dice? Aquí está el triángulo de 45 y nos dice, mire, la componente vertical aumenta porque pasó de un valor 1/2 para 30 grados hasta raíz de 2 sobre 2. 1/2 pues sabemos que es 0.5, mientras raíz de 2 sobre 2 es 0.70 y un poco más de decimales. Entonces, si la componente vertical de la velocidad va a aumentar, significa que el tiempo de subida va a ser mayor que para el ángulo de 30. Y si es mayor, pues permanece más tiempo en el aire, la altura que va a lograr va a ser mayor. Ahora, con respecto a la distancia horizontal, miremos que pasa un efecto contrario. Teníamos como componente para el ángulo de 30 raíz de 3 sobre 2. Raíz de 3 sobre 2 es aproximadamente 0.86, mientras raíz de 2 sobre 2 es una cantidad menor, 0.70, o sea que hay una disminución en la velocidad horizontal. La pregunta que nos inquieta es, ¿será que esa disminución en la velocidad horizontal va a llevar entonces a que haya una disminución en el alcance máximo horizontal? Recordemos que para el alcance máximo horizontal se van a juntar dos cosas: un aumento en el tiempo, pero una disminución en la velocidad. ¿Cuál de los dos efectos irá a ganar? ¿O será que se compensan? Lo que este sube se compensa con lo que este baja. Vamos a mirar. Entonces, teniendo ya en cuenta que las componentes son raíz de 2 sobre 2, procedemos a hacer el cálculo. Miremos entonces qué nos pasa con el caso del ángulo de 45 grados. Volvemos, que queremos calcular el tiempo total de vuelo, la altura máxima, el desplazamiento horizontal máximo o alcance máximo horizontal. Procedemos de la misma manera que hicimos para el cálculo anterior. ¿Qué me va a decir? Que tomamos la ecuación velocidad final en y igual a velocidad inicial en y más el resultado del producto de g por el tiempo. Reemplazando, conocemos la velocidad final que es 0, la velocidad inicial en y ahorita ya va a multiplicar de raíz de 2 sobre 2 multiplicado por 400 y volvemos a reemplazar la aceleración de la gravedad y el tiempo. Hacemos el mismo tipo de despeje y ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar que el tiempo de la mitad del vuelo, o sea, el tiempo de subida, va a ser igual a dividir 200 dividido la raíz de 2. ¿Por qué 200 dividido la raíz de 2? Revisemos ese cálculo. Porque si nos concentramos aquí, este 400 y este 2 pues se dividen entre ellos y termina siendo 400 dividido 2, termina siendo 200 y multiplicado por la raíz de 2. Entonces miremos que el tiempo me da 200 sobre la raíz de 2, multiplicado por la raíz de 2, perdón, dividido 9.806. Y eso me da 28.84. Veníamos de 20.39 y subimos a 28.84. Eso nos lleva entonces a que el tiempo total de vuelo sea 2 veces 28.84. Y eso termina entonces a que el tiempo total de vuelo son 56.68. 56.68 segundos. Tiempo mayor de vuelo, ¿por qué? Porque la componente vertical aumentó. ¿Y por qué aumentó la componente vertical? Porque aumentó el ángulo. Entonces vamos hilando las conclusiones a las que vamos a tener que llegar cuando veamos muchas cifras. Ahora, vamos a calcular esa altura máxima. Entonces, ponemos un poco la pantalla y vemos. Altura máxima. ¿Cómo vamos a calcular la altura máxima? Bueno, con la fórmula del desplazamiento vertical. La fórmula del desplazamiento vertical dice entonces, desplazamiento vertical es igual a la velocidad inicial en y por el tiempo
más un medio por g por el tiempo elevado al cuadrado. Haciendo el reemplazo correspondiente, que me va a dar, ¿cuánto a la velocidad vertical? Raíz de 2 sobre 2 multiplicado por la velocidad inicial, que es 400. Multiplicado ahora es por el tiempo 28, porque pues estamos en el ángulo de 45 y ya nos dio 28. Y al otro lado completamos de la misma manera, un medio por 9.806 y por el tiempo de 28.84 elevado al cuadrado. Se nos cumple entonces, colocando todas estas cifras, que, como puede usted aquí observar, que el desplazamiento máximo va a ser la cantidad de aquí, nos da 8158.27, y la cantidad de acá nos da la mitad de ese valor, 4079.13. Cuando hacemos la operación entre los dos, que vamos a encontrar que la altura máxima son 4079. ¿Esos 4079 son mayor a la altura máxima en 30? Claro que sí. Revisemos. ¿Cuánto nos había dado la altura máxima para el otro? 2039. Y aquí ya subimos a 4079. Bueno, ahora vamos al desplazamiento horizontal o alcance máximo horizontal. Y en el alcance máximo horizontal, ¿qué encontramos? Encontramos que nos dice velocidad horizontal y el alcance máximo horizontal. Entonces encontramos que el alcance máximo horizontal pues es igual a la multiplicación de la componente horizontal de la velocidad por 2 veces el tiempo hallado, o sea, multiplicado por el tiempo total de vuelo. Las componentes, pues en el triángulo de 45 son iguales, por eso nos da desplazamiento horizontal o alcance máximo horizontal igual a raíz de 2 sobre 2 por 400 metros sobre segundo, multiplicado por 2 y multiplicado por el tiempo, que son 28.84. ¿Y qué nos dio? Nos dio más alcance horizontal. Pero ¿por qué más alcance horizontal? Nos da más alcance horizontal porque lo que la velocidad subió mucho más porcentaje de lo que bajó la velocidad en horizontal. Entonces, el cambio vertical fue mucho más drástico que el cambio horizontal. Como el cambio vertical fue más drástico, eso llevó a que el tiempo de vuelo fuera mucho más alto. Miren que subió desde 20 hasta 28, subió un 40%. Mientras la velocidad bajó de raíz de 2, raíz de 200, raíz de 3 a 200 raíz de 2. Y ese cambio es un cambio de más o menos el 16%. Esto es, como les decía en clase, cuando alguien va a hacer promociones, antes de hacer promociones, porque supuestamente no ha podido vender el producto, antecito le empieza paulatinamente a subirle el precio al producto, sin que el cliente lo perciba mucho. Y después pone un aviso grandotote diciendo, descuento de tanto porcentaje. Pongamos un caso, una prenda que vale 100 pesos, entonces le van subiendo y le van subiendo y le van subiendo, y dice, vamos a subirlo hasta 130 pesos, pero después, sorpresa, vamos a hacer descuento, vamos a hacer un descuento del 20%. Si le hace un descuento del 20%, la gente llega a acudir al descuento del 20% y dice, uy, está rebajado, vamos a comprarlo. ¿A cuánto compró el producto? Si ya el producto lo ha subido hasta 130 y le bajó el 20%, el producto quedó en 104 pesos. Entonces, ¿qué logró la persona, el comerciante? Logró salir de un producto que no podía vender y por eso le ganó 4 pesos más. Entonces, eso mismo pasa aquí con ese alcance máximo horizontal, en este caso en especial. Como el aumento en el tiempo y el aumento en la velocidad vertical fue mucho más drástico que la disminución en la velocidad horizontal,
entonces a la larga gana más la fuerza que hace el tiempo en la variable, aquí en la ecuación, gana mucho más la fuerza que hace el tiempo que estaba ligado a la velocidad vertical que los cambios que tuvo la velocidad horizontal. Esa es la explicación de por qué nos dio ese 16.000. Pero ahora van a venir las sorpresas. ¿Cuáles sorpresas? Vamos a seguir aumentando el ángulo y vamos a ver qué pasa. Entonces ya nos vamos al ángulo de 53.13. Bueno, ángulo de 53.13, vamos a recordar el triángulo de eso. Bueno, en este triángulo es importante observar que ya no tenemos una hipotenusa que vale 1, sino que vale 5. ¿Por qué? Porque esos números que están ahí colocados responden a algo que llaman los números pitagóricos. Si usted aplica el teorema de Pitágoras sobre esos números, le da 3 a la 2, 9, 4 a la 2, 16, 16 más 9, 25, raíz cuadrada de 25, 5. Entonces ahí se ve la correlación entre los tres números. Pero este triángulo yo lo puedo convertir en la siguiente manera. Bueno, para yo poder comparar con los otros, hacer variaciones que podemos sacar. Miremos. Ya voy a decir que voy a dividir todas las cantidades por 5, dado que la hipotenusa es la que está 5 veces aumentada con respecto a las otras hipotenusas. Bueno, entonces, si a 5 lo divido por 5, me da 1. Si a 4 lo divido por 5, me da 4 quintos, que es lo mismo que 0.8. Y si 3 lo divido por 5, me da 3 quintos, que es lo mismo que 0.6. Entonces, vemos el detalle. Pasamos del ángulo de 45 al ángulo de 53. La velocidad vertical pasa de 0.7 a 0.8. Sigue aumentando. Si sigue aumentando, ¿qué va a pasar? Va a aumentar el tiempo de vuelo. Y si aumenta el tiempo de vuelo, va a aumentar la altura. Eso sí ya la tenemos clarita. Pero miremos ahora qué va a pasar con el alcance máximo horizontal. Aquí la velocidad es raíz de 2 sobre 2, o sea 0.70, y baja a 0.6. Bueno. Pero miren que los cambios en la parte vertical no fueron tan drásticos como en la comparación anterior. Ahora miren, pasa de 0.70 a 0.8 y el otro pasa de 0.70 a 0.6. Uy, eso como que se está nivelando. Aquí como que va a haber cosas que cambien de comportamiento. Bueno, teniéndole esa inquietud, pasamos a los cálculos, que son los mismos de siempre, ¿no? Los que hemos venido practicando durante mucho tiempo: movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Vámonos entonces al ángulo de 53.13. Y en el ángulo de 53.13, ¿qué vamos a tener? Lo mismo de siempre. Estamos buscando tiempo total de vuelo, altura máxima y desplazamiento máximo horizontal. Comenzamos con la misma formulación, con la parte vertical. Y entonces conocemos la velocidad final, que es 0. Conocemos la velocidad inicial, que en vertical va a ser pues el fraccionario de 4 quintos multiplicado por los 400. El G, pues 9.8. Y el tiempo, pues el que vamos a hallar. ¿Cuál tiempo? El tiempo de la mitad del tiempo total de vuelo. Bueno, siendo así, entonces 4 quintos por 400 nos da 320. Y pues 9.806 multiplicado por el tiempo, hacemos el mismo tratamiento de pasar el otro a restar, después a dividir, y nos lleva a que el tiempo de vuelo, dado que subió la componente vertical de la velocidad, ya el tiempo subió a 32. Veníamos de 20, subió a 28 y ahora vamos en 32. Por tanto, el tiempo total de vuelo ya sube a 2 veces 32.63, lo que corresponde a 65.26 segundos. Con ese tiempo total de vuelo,
Bueno, ya sabemos ese tiempo. Vámonos al cálculo de la altura máxima. Recuerdo que la altura máxima no se calcula con el tiempo total de vuelo, sino con la mitad de él, o sea, la variable delta t que hemos venido utilizando. Reemplazamos en la fórmula de siempre, reemplazamos los datos, 4 quintos de 400 por un tiempo de 32.63, más un medio por 9.8 por el 32.63 elevado al cuadrado. ¿Eso a qué nos va a llevar? Hacemos nos lleva entonces a que la primera parte nos da 10.442.58 y la segunda parte 5.221.29. Cantidad grande y la mitad de la otra cantidad, y por ello nos lleva a que la altura que se logra sigue aumentando. Ya vamos en 5.000. Habíamos arrancado en 2039, llegamos a 4.079 y ya vamos en 5.221. ¿Qué nos está corroborando esa tesis? De que a medida que aumenta la componente vertical de la velocidad, aumenta el tiempo de vuelo y por tanto aumenta la altura máxima. Pero miremos qué va a pasar con el desplazamiento horizontal o alcance horizontal. En el alcance horizontal íbamos en 14.130, llegamos a 16.000 y miren lo que va a suceder ahora. Reemplacemos los datos. ¿Cuánto vale la componente horizontal de la velocidad? Vale 3 quintos multiplicado por 400. Lo multiplicamos por 2 y lo multiplicamos por el tiempo de 32. ¿Y qué nos dio? 15.663. Uy, ¿por qué empezó a bajar? Bueno, pero el ángulo está aumentando. ¿Por qué baja? Porque quiere decir que aquí ganó más el porcentaje de disminución de la velocidad horizontal contra lo que había aumentado la velocidad vertical. Bueno, para que contrastemos inmediatamente vamos a utilizar el otro ángulo del mismo triángulo. Es decir, el 3 quintos ya no va a afectar a la parte horizontal sino a la vertical, y el 4 quintos va a afectar a la parte horizontal. Para aterrizarles lo que acabo de decir, pues miremos de nuevo el triángulo. Entonces miren que en ese triángulo, este fue el que trabajamos y ahora ¿qué voy a hacer? Lo voy a voltear. Y al voltearlo miren cómo queda. Ya el 3 que estaba en la horizontal pasa a ser vertical y el 4 que está en la vertical pasa a ser horizontal. No es que esté aumentando otra vez el ángulo, no, puse otra vez un ángulo por debajo de 45. Entonces, pero es para que comparemos entre los dos porque nos va a parecer una sorpresa. Aquí vamos a hacer lo mismo. Si la componente tipo hipotenusa vale 1, entonces la componente vertical vale 3 quintos y la componente horizontal vale 4 quintos. Bueno, ya sabiendo eso, que simplemente estamos volteando el triángulo, regresemos a donde estábamos y vamos a trabajar. Listo, caso 4, ángulo de 36.87, porque ahorita estamos tomando el otro ángulo. Si el ángulo era 53.13, ¿cuánto le falta para llegar a 90? 36.87. Recordemos que en geometría la teoría de los triángulos dice que la suma de los tres ángulos interiores de un triángulo debe dar 180 grados. Y como estos son triángulos rectángulos, entonces triángulo rectángulo significa que tiene un ángulo que vale 90 grados. Entonces la suma de los otros dos debe dar entre ellos 90. Por eso es que sabemos que si al otro 90 le quitamos 53.13, nos da exactamente 36.87. Volvemos a lo mismo, hacemos primero la parte vertical, después hacemos la parte horizontal. Haciendo la parte vertical, entonces vemos que la velocidad inicial en Y cambia a 3 quintos por 400. Eso nos lleva a que el tiempo de vuelo es 24.47. Es lógico que sea 24.47. ¿Por qué? Porque 36.87 está
a mitad de camino entre 30 y 45. Entonces, como está así como a mitad de camino ahí, pues el tiempo debe estar como a mitad de camino. Recordemos que el tiempo para 30 fue 20.39, pero ya para 45 fue 28. Entre 24 está intermedio. Lo que me lleva entonces a que el tiempo total de vuelo sean 48.94. ¿Qué tiene que pasar con la altura? Pues con la altura máxima tiene que pasar que debe estar en medio de 20.030, de 2039, que es lo que nos había dado para el ángulo de 30, y de 4.079, que es lo que nos había dado para el ángulo de 45. Corroboremos eso. Esa lógica está muy sencilla. Y mire, sí, claro, el valor cuánto nos dio haciendo todos los reemplazos. Nos dio 2.936.97. Sí, claro, era lógico. Pero miremos qué va a pasar con el alcance máximo horizontal. Y miren lo que dio con el alcance máximo horizontal. ¿Dónde han visto ustedes esa cifra de 15.663.87? Ay, venga, esa ya la habíamos encontrado. Si mal no estoy, es el alcance máximo horizontal para el ángulo de 53.13. Sí, señor, tiene toda la razón. Y miremoslo, vean. Ya la está, vean. Halo aquí. Y que es el mismo valor que tenemos acá abajo. ¿Y eso por qué? Porque coincidencialmente esos valores tienen que ver que pertenezcan los ángulos al mismo triángulo. Sí, señor. Es la razón geométrica. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Ay, venga. Entonces yo me voy a aventurar. Si usted va a hacer ahorita el ángulo de 60, tiene que pasar que el alcance máximo horizontal que dio para 30 sea el mismo que dé para 60. Bueno, vamos a ver si su teoría funciona. Entonces miramos para el ángulo de 60. Ahí aparecen, escuchan campanas al fondo para que vean que esto es en vivo y en directo. Vamos para el ángulo de 60 y los mismos cálculos. El tiempo de vuelo, ¿por qué sigue aumentando? Porque sigue aumentando la componente vertical. Corroborémoslo con el triángulo. Miren que para el ángulo de 60, pues el triángulo ya es este. Y miren que, claro, ya la componente vertical ya va en 0,86. La traímos de un medio. La pasamos a 45 grados a 0,70. En 36.87 bajó a 0,4. En el ángulo de 53.13 nos llevó a un valor mayor, a 0,6. Y ya la llevamos ahora en 0.86. Y la velocidad horizontal bajó ya a un medio. Que a la larga recuerden que ese triángulo puede ser el triángulo invertido del ángulo de 30, porque el ángulo de 30 estaría aquí. Entonces cuando el ángulo de 30 estaba ahí, este valor aparecía para horizontal y este valor aparecía para vertical. Bueno, relacionando eso y viendo esas consideraciones, pasamos entonces al cálculo de 60. Y en el cálculo de 60 vemos, listo, el tiempo de vuelo sigue subiendo porque sigue subiendo la componente vertical. El medio tiempo de vuelo es 35.32 segundos y ya el tiempo total de vuelo sube a 70.65 segundos. O sea, 1 minuto y algo más en segundos. Porque recuerden que 1 minuto son 60 segundos. O sea, 1 minuto y 10.65 segundos. Bueno. ¿Y el alcance máximo horizontal qué? No me lo vaya a mochilar. Bueno, vamos a mirar.
cuánto nos da la altura máxima, que es el orden que hemos traído, y después el alcance máximo horizontal. Nos vamos a la altura máxima y la altura máxima dio 6.118. Sigue subiendo porque subió la velocidad en la componente vertical y subió el tiempo de vuelo. Pero entonces, ¿qué me han dicho ustedes con respecto al alcance máximo horizontal? Ah, que tiene que dar lo mismo que para el ángulo de 30. Y efectivamente, sí, miren, ahí están los 14.130. Los mismos 14.130 que teníamos por acá al inicio. Hasta acá en la parte de arriba. Mírenlo, ahí está, 14.130.53. Y aquí al final, 14.130.53. Entonces, si ya no organizamos todo como las tablas de resultados para hacer comparaciones, miremos que ahí sacamos las conclusiones. Y es lo principal en el análisis de esto. Ahora ya puse los ángulos de menor a mayor. Puse en cada renglón los respectivos resultados. Primer renglón, los valores para el ángulo de 30. Segundo renglón, para el 36. Tercer renglón para 45. Cuarto renglón para 53. Y quinto renglón para 60. Bueno, teniendo eso clarito ahí, miramos, comparemos tiempos de vuelo. ¿Qué podemos establecer? Que a medida que el ángulo crece, entonces crece el tiempo total de vuelo. No hay evidencia distinta. ¿Qué pasa con la altura máxima lograda? Que a medida que creció el ángulo, también creció la altura máxima. Desde 2039 hasta 6.118. Y que con respecto a la distancia alcance máximo horizontal, se da un valor máximo en el ángulo de 45, si uno va creciendo en ángulo desde un ángulo menor a 45 hasta 45, el valor va creciendo. Pero si uno sigue aumentando ángulos, empieza a disminuir. O sea que el alcance máximo horizontal tiene su valor máximo en 45 grados. Eso quiere decir que si yo quiero procurar llegar lo más lejos que puedo, debo procurar que mi disparo sea en ángulo de 45. Si no tengo posibilidad de variar la velocidad inicial. Si yo puedo variar la velocidad inicial, pues entonces cojo más velocidad. Puede que pueda tener mayor velocidad inicial y no tanto ángulo de lanzamiento. Y eso me puede ayudar a tener una distancia máxima horizontal, que es un caso que contemplé en clase con respecto a un video que les había enviado antes de el salto triple femenino en los Juegos Olímpicos. Y comparando a las 3 competidoras que quedaron medalla de bronce, plata y oro. Pero aquí, en este ejercicio, entonces estamos viendo que estamos hablando del mismo plano horizontal y que tuviésemos la misma velocidad inicial. ¿En dónde encuentro yo la máxima distancia horizontal? La encuentro en el ángulo de disparo de 45 grados. Lo más lejos que puedo del punto de lanzamiento. Eso no necesariamente va acompañado de la altura más alta, la más grande, no, pero depende de la prioridad. Si yo quiero que mi priorización sea altura máxima, debo colocar el ángulo lo más alto posible. ¿A cuándo va a dar la altura máxima posible de acuerdo a esa velocidad? Pues cuando usted dispara hacia arriba, ángulo de 90 grados. Pero si tiene que tener una trayectoria parabólica, pues entre más alto sea el ángulo, mayor va a ser la altura. Eso están diciendo los datos. Y entre más alto el ángulo, mayor va a ser el tiempo en el aire. Discutíamos con algunos compañeros en el juego, por ejemplo, del voleibol. En el voleibol usted tiene que maximizar el alcance máximo horizontal. No. Eso lo tiene que regular muy bien porque la pelota no se puede ir por allá lejos. No, tiene que caer en el rectángulo donde se encuentra el equipo contrincante. Y va a procurar usted que el tiempo
de vuelo de la bola sea muy alto. No, pues si usted va a ser de los que va a jugar, que va a mandar la pelota donde están las luminarias del coliseo en el que esté jugando, pues la embarró. Porque es que si la pelota permanece mucho tiempo en el aire, le doy al contrincante toda la posibilidad de poder armar la estrategia para poder contestar y de pronto hasta agredirme y sacarme el punto. Por eso es que en voleibol la técnica termina desarrollándose de pasar la pelota muy cercana a la malla. Pasar racita, como diríamos popularmente, sobre la malla. ¿Eso que indica? Tratando de no elevar demasiado el ángulo, ni tampoco dándole demasiada velocidad vertical. ¿Qué buscamos? Velocidad horizontal, sin que se sobrepase mucho para que no se vaya a ir demasiado lejos. Eso es lo que intuitivamente hace el jugador y lo que el técnico pausadamente ensaya y ensaya en cada entrenamiento. Y así en muchos deportes. En el béisbol, pues si el tipo va a batear para arriba y no tiene la suficiente velocidad inicial horizontal como para sacarla del campo, entonces no va a ser un jonrón y simplemente todos los jardineros que están atrás esperan a mirar la bola, sacan el guante y out. Por eso muchos jugadores pues estratégicamente buscan batear casi a ras de piso, porque es una bola muy difícil de coger, porque todo el mundo tendría que tirarse al piso para poderla agarrar. Y esa bola, si lleva poco ángulo y demasiada velocidad horizontal, se hace dificilísima de agarrar. Cuando uno mira los deportes, algo tan natural para las personas ve que hay demasiadas aplicaciones físicas. Y los invito a eso, a simplificar, a desmitificar el estudio de la física. Es muy sencilla, la naturaleza funciona así. Entonces, es muy fácil de hacer un seguimiento. Espero que este video les sirva para consolidar su aprendizaje con lo visto en clase y nos preparemos para retos mayores. Que tengan un buen día.